Carlos Salinas de Gortari fue el presidente No. 58. Fecha de gobierno: del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Resultó electo presidente durante el periodo de 1988-1994 en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. Se enfrentó con enormes problemas, pero gracias a un ambicioso programa de modernización, logró revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. Durante 1991 y 1992, a través de una serie de discursos, puso punto final a la reforma agraria. Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. La iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica, fue el primer presidente en recibir al Papa Juan Pablo II en su condición de jefe del Estado durante la visita que el pontífice hizo al estado de Yucatán en 1993. Puso la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASO. Otros eventos destacables fueron la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del TLC. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano fue firmado. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994. Se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición, que ampliaron su presencia en los gobiernos locales y estatales y su papel en las cámaras federales. El 1 de enero de 1994, día en que el TLC entraba en vigor, en el estado de Chiapas se levantó una rebelión de indígenas pobres y desprovistos de tierras, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, STLN. Sobrevinieron varios acontecimientos que desembocaron en la estrepitosa caída del peso al final de su mandato presidencial. Le quitó 3 ceros a la moneda como medida a la devaluación. Finalmente, termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como Error de Diciembre, y en el exterior como Efecto Tequila. Se autonombró el mejor gobernante de México en los últimos años. Ernesto Zedillo Ponce de León fue el presidente No. 59. Fecha de gobierno: del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000. Se enfrentó al legado de Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década con repercusiones internacionales. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. Aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Recurrió a la creación del PROCAPTE, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Durante el resto del sexenio, se dio una sorprendente recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Al final de su mandato, se convirtió en el primer presidente del PRI en reconocer una derrota en la elección presidencial. Durante su gobierno, tuvieron lugar las masacres de Acteal en Chiapas y de Aguas Blancas en Guerrero. En ambos casos, la impunidad reinó y los culpables, que eran funcionarios del gobierno, nunca fueron llevados a prisión. El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León fue calificado como uno de los más revolucionarios desde que el Partido Revolucionario Institucional comenzó el predominio en el gobierno federal durante 71 años ininterrumpidos. Vicente Fox Quesada fue el presidente No. 60. Fecha de gobierno: del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006. Se convirtió en el primer presidente de la historia moderna de México en no contar con la mayoría absoluta de las cámaras de diputados ni de senadores. Promovió una reforma fiscal que contemplaba gravar con el impuesto al valor agregado el consumo de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, libros y revistas, entre otros. Pero la reforma fue rechazada. Se comprometió a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por decreto del Ejecutivo Federal, se creó el 1 de noviembre del 2001 la Agencia Federal de Investigación, AFI, con el objetivo de responder a la necesidad de los mexicanos
y de evolucionar en cuanto a las cuestiones judiciales y policíacas de México. Sin embargo, desapareció formalmente el 29 de mayo del 2009. Trató de formar un acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México, pero todo se vio truncado después de suceder el ataque terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Se implementaron políticas sociales como becas a estudiantes de bajos recursos económicos de nivel preescolar, primaria y secundaria, además de apoyos económicos a familias marginadas. En marzo del 2005 implementó un plan especial de ayuda económica a personas de la tercera edad de bajos recursos económicos. Al final de su gobierno, reconoció que le hicieron falta realizar más cosas por el país y los mexicanos. Señaló que la pobreza invadía cada vez más al país, así como la desigualdad. Puso en marcha un plan de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos, así como la de aumentar la capacidad de asistencia en los servicios de salud a personas sin seguridad social, introduciendo el llamado Seguro Popular. Miles de mexicanos se beneficiaron al tener la posibilidad de contar con una vivienda y que por otro lado hubo una apertura mayor al derecho de expresión. Es fundamental saber que antes de que Vicente Fox concluyera con su administración, se dio una crisis electoral para quien sería el siguiente presidente de la República Mexicana.